Pues muy buenos días, nos complace mucho su presencia, nos sentimos muy contentos. Bueno, a nombre de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Asociación Civil, Red IBAI, les damos una cordial bienvenida a los trabajos justamente del trimestre. Iniciamos nuestro programa en educación, en ciencias de la educación, la maestría en educación y la licenciatura en pedagogía. Para nosotros es un gran placer estar reunidos esta mañana y poder comenzar nuestras actividades con una conferencia inaugural de nuestro cuatrimestre. Es importante mencionar que después de esta conferencia, es decir, los siguientes sábados, estaremos llevando nuestro horario habitual. Sé que algunos de nuestros colegas que nos acompañan están con nosotros de 8 a 10 de la mañana y otros más de 10 de la mañana a 12 del día. Así que bueno, pues les damos una cordial bienvenida a todos ustedes y muy especialmente quiero agradecer al doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que generosamente ha aceptado impartir esta conferencia inaugural. Me gustaría platicarles un poquito más sobre el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quien realizó sus estudios de licenciatura en pedagogía en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo sus estudios de maestría en educación en la Universidad Autónoma de Querétaro y la UNAM, y sus estudios de doctorado en educación en línea, de hermenéutica y educación multicultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Un docente con más de 40 años de experiencia en universidades públicas y privadas, como la misma UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad de las Américas, también en la Ciudad de México, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, tanto en la Ciudad de México como en el campus de Querétaro, y la Universidad Latina de América. Especialmente participó como académico y también como vicerrector académico. Es importante mencionar que también el doctor Ernesto Rodríguez Moncada ha participado como director del área de investigación en el CREFAL y actualmente también participa como académico en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos el privilegio de que también participe como académico en nuestro programa de posgrado, tanto en el doctorado en educación como también en la maestría en educación. Y bueno, gran gusto que el doctor Ernesto nos acompañe esta mañana y nos pueda platicar algunas ideas de lo que significa estudiar pedagogía hoy. Este es el título que él ha puesto a su conferencia, que nos habla de una serie de experiencias sobre la investigación
en la educación. Pues bueno, es un gran placer que nos acompañen. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura. Muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dejar la voz en el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Doctor Ernesto, un placer saludarle. Bienvenido. Gracias, Jesús. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a todos y todas por estar aquí en este inicio de sus cursos. Voy a abrir tantito la cámara nada más para que ubiquen que sí tengo muchos años de experiencia en la docencia, por las canas que ya se notan, ¿no? Y créanme que cada cana es una experiencia, o han sido muchas experiencias, ¿no? Bueno, también feliz año. No había tenido la posibilidad de decirles, expresarles que sea un muy buen año. Ya estamos prácticamente mediados de enero. Como siempre, el tiempo transcurre muy rápido. Y ustedes van a sentir, sobre todo los que van iniciando sus estudios, que se va rapidísimo. Entonces, aprovechen realmente lo que puedan aprender, conocer, y intenten aplicarlo en su vida profesional, su vida laboral, porque eso hace que la experiencia realmente sea rica. Bien, voy a hablar, le puse a estudiar pedagogía hoy, pensando precisamente en que están alumnos de pedagogía, de educación, en maestría y en doctorado. Y es importante desde mi perspectiva, porque yo estudié pedagogía de origen, y defiendo mucho la idea de la pedagogía como disciplina, a diferencia de pensar ciencias de la educación, que mi maestría y doctorado fueron en ciencias de la educación. Me quedé siempre con la idea de la pedagogía, entendiendo que la idea de ciencias de la educación compete más a un campo epistemológico de división de las disciplinas para tratar de comprender el fenómeno educativo, mientras que la pedagogía recupera la tradición de la educación como tal, de quien conduce, guía, orienta los procesos educativos. Y que claro, en el mundo moderno, guiar, conducir, supone un conocimiento de distintos campos disciplinares, como vamos a ver más adelante, como son la sociología de la educación, la filosofía educativa, la teoría curricular, etcétera, etcétera, que constituyen eso que llamamos ciencias de la educación. Entonces es importante tener clara la distinción. Siempre que hablamos de pedagogía, hablamos de una tradición que está muy ligada a lo filosófico. Cuando hablamos de ciencias de la educación, estamos hablando más desde una perspectiva investigativa que divide los campos para tratar de ubicar disciplinas específicas de estudio. Entonces, y la mirada es más de la teoría del conocimiento, ¿no? De la epistemología y de la sociología, que de propiamente el campo educativo. ¿Sí? Son disciplinas que apoyan a la pedagogía, ¿no? La sociología educativa, etcétera, la historia de la educación, apoyan a la pedagogía para que quien asume el rol de pedagogo tenga herramientas para poder ejercer mejor su labor educativa. Entonces, esa es la idea base. Entonces, la primera, Jesús, por favor. Bueno, perdón, ahí está, precisamente decía el pedagogía hoy, y estas son las nociones o conceptos de partida. Educación y formación, por un lado, y didáctica por el otro. De todos los campos de la pedagogía, me voy a detener particularmente en la didáctica porque es el campo específico de la enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos generalmente de pedagogía, nos centramos en lo escolar, pero no hay que olvidar que la pedagogía también tiene que ver con la educación familiar. Y aludiré en algunas partes de la plática a ello. Bueno, educación y formación son dos conceptos que derivan de dos tradiciones también distintas, la pedagogía de la paideia griega y la formación de la filosofía alemana. La pedagogía, decía hace rato, tiene que ver con la idea de conducir a alguien, de dirigirlo, de orientarlo, de llevarlo por caminos que se supone son los adecuados para su correcta educación y poder ser incorporado en la vida social de manera adecuada. Esa es la idea de la pedagogía. La formación, por su parte, alude a la idea de un individuo
que toma conciencia de sí mismo y asume que para vivir en esa sociedad de manera adecuada requiere conocimientos que quizá la educación no le ha proporcionado o no le ha proporcionado, ¿sí? Porque la educación, desde la perspectiva escolar, tiene estructuras muy convencionales que a veces no permiten dialogar con otros saberes, con otras experiencias, con otros conocimientos que la persona o los estudiantes educandos adquieren fuera de la escuela. Y todos lo vivimos a lo largo, o lo hemos vivido a lo largo de nuestra trayectoria escolar. Hay muchas cosas que aprendemos en la calle, en la casa, como parejas, como padres, que nunca vemos en la escuela. ¿Sí? La escuela tiene objetivos muy claros para formar profesionistas, para formar personas preparadas en campos específicos. En ese sentido, no sé si alcancen a oír al perro, acá está muy escandaloso del vecino. En ese sentido, la pedagogía, al delimitar campos, desde una perspectiva escolar, lo que hace es precisamente no permitir a veces que veamos otras cosas. Entonces, lo que sucede es que tenemos que desarrollar otras habilidades y en eso es donde interviene el proceso de la formación. Yo, como sujeto consciente de algo que necesito aprender, me dedico a formarme, a darme forma, a reformarme, es decir, cambiar. Entonces, la formación es un concepto que no se opone totalmente a la pedagogía, sino más bien desde mi perspectiva complementa los procesos pedagógicos. Pero supone que el individuo tenga claro qué quiere y hacia dónde quiere caminar. A veces esto es muy claro cuando alguien, por ejemplo, dice, quiero estudiar guitarra, pues toma cursos en internet, compra la revista Guitarra Fácil, en fin, y practica, y practica, y practica, y se forma como alguien que aprende a tocar guitarra, ¿no? La formación no excluye procesos formales, pero los aborda desde otro lugar. Es decir, si a mí me interesa, yo me inscribo a estudiar algo para formarme y tomo un curso formal. Lo que sucede con la educación escolar es que, como sucede de manera natural, casi nunca escogemos el querer estudiar. Si estudiamos primaria, secundaria, preparatoria, porque eso es lo que nos toca hacer, por lo menos a un sector de la población. Somos estudiantes durante gran parte de la vida. Después ya estudiamos pedagogía y a veces sí sabemos por qué quiero pedagogía, a veces no. A veces deserto a media carrera, a veces la termino y digo, pues esto no me acaba de gustar y me dedico a otra cosa. Lo mismo sucede en todas las profesiones. Cuando uno estudia en posgrado, se supone que ya lo hace con plena conciencia de que quiere formarse en un campo. Y entonces ahí es donde interviene la formación. Pero entonces, si decido yo, por ejemplo, un posgrado, una maestría, un doctorado, desde la perspectiva de la formación, entonces no solo estoy esperando lo que el maestro me dice o me enseña, busco, indago, investigo por mi cuenta para seguirme preparando, para seguirme formando. Pero también sabemos que hay personas que estudian una maestría y un doctorado solamente como estudiantes y solamente ven lo que el maestro dice, lo que el maestro les dice que lean, los ejercicios y los trabajos que el maestro dicta, sin volverse autodidactas, que es lo que implica la formación. La formación exige un autodidactismo permanente y va más allá de lo que un curso o un plan de estudios propone al estudiante. Ahora bien, desde mi perspectiva, y he trabajado esto en los últimos años y sigo en ello, la pedagogía es una disciplina artística. No es una ciencia, es una disciplina artística que requiere apoyarse de otras disciplinas, como veremos más adelante. Y comprende los actos educativos. Es decir, intenta comprender lo que sucede en el espacio educativo e intenta comprender lo que sucede en los espacios educativos, abarcarlos, tener una mirada holística integral. La formación deriva de la Bildung, que es, decía, la tradición alemana, y tiene mucho que ver con una visión de Europa del Norte, que es la de la cultura, un valor fundamental por la cultura, que no sucede en la tradición más anglosajona de la educación. La tradición más anglosajona de la educación es más especializada, le quita méritos, le quita peso, le quita valor a lo cultural.
Las actividades artísticas, las actividades físicas, deportivas incluso, son vistas como cocurriculares, como fuera del currículum, como complementarias para la tradición anglosajona. Para una tradición de Bildung, la cultura es un eje fundamental de formación. No se trata de estudiar solamente matemáticas o física o historia. Se trata de entender que esas disciplinas constituyen parte de un contexto cultural que les da sentido y valor. Entonces la Bildung tiene esta idea de la cultura muy fuerte. A mí me parece que esta concepción de formación tiene mucho que ver con la educación mesoamericana. Aludiré a ello un poquito más adelante también, ¿no? Y entonces, la didáctica es la disciplina dentro del campo de la pedagogía que responde a los cómo y los qués de la educación. ¿Qué quiero enseñar y cómo lo quiero enseñar? ¿Qué? Entendido como este concepto, este contenido concreto, tiene una finalidad en un plan de estudios y por ello debo de enseñarlo y debo de saber cómo es la mejor manera de hacerlo. Esa sería la perspectiva de la didáctica. Ahora bien, la que sigue, Jesús, por favor. En ese sentido, la didáctica tiene un papel muy importante y, como decía, para mí la pedagogía es una disciplina artística. Y en eso seguiría esta cita de Octavio Paz. ¿Alguien quiere leer la cita, por favor? Sí, yo. Adelante, Mónica. Sí, Adelante. Octavio Paz. Entonces el amor dejará de ser la experiencia aislada de un individuo o una pareja, una excepción o un escándalo. Por primera y última vez aparece en estas reflexiones la palabra presencia y la palabra amor. Fueron la semilla de Occidente, disculpen, el origen de nuestro arte y de nuestra poesía. En ellas está el secreto, una disculpa, estoy en el celular, está el secreto de, están tapadas las palabras de nuestra y la resurrección. última es resurrección. Sí, es de nuestra resurrección. De nuestra resurrección. Gracias. Gracias, Mónica. No te preocupes, gracias a ti. Quise entrar precisamente con la palabra amor, porque dentro de la tradición pedagógica, desde la paideia y desde la Bildung, el amor es fundamental en toda relación educativa y en toda relación de formación. La relación de formación, puede sonar paradójico decir relación de formación si hablo del individuo hacia sí mismo. Bueno, es la relación de su conciencia con su sí mismo. Y quien no se ama, no se forma. Y quien no ama, no educa a los otros. Esa tradición la vemos en pedagogos contemporáneos como Freire, la vemos en personas que, aunque vienen de la biología, como Maturana o Varela, hablan del amor como una forma de relación básica entre los seres vivos. La vemos en las tradiciones filosóficas, tanto en Mesoamérica como en el Oriente, y la vemos a partir de la paideia en el mundo griego también y romano. Lamentablemente esta idea no se convirtió en hegemónica en la tradición educativa occidental, y esa tradición educativa occidental que refiere a la región centro-norte de Europa y que tiene que ver más con el desarrollo industrial moderno, con la idea de democracia, con el desarrollo urbano y la civilización, más que la cultura, ¿no? Paradójicamente, la Bildung, que venía de la tradición del norte, también fue dejada de lado, y pocos filósofos como Hegel la trabajaron, y posteriormente algunos hermeneutas como Gadamer la han seguido trabajando, ¿no? Pero lo que se convirtió en hegemónico fue un modelo más pragmático de la educación. Por eso ven que cada vez desaparecen, en nuestra tradición occidental, desaparecen materias de arte, filosofía reduce sus horas o desaparece de los programas, historia también, las actividades artísticas quedan al calce y no son fundamentales. Ese es un problema de la educación, visto desde la perspectiva compleja de la educación, porque es parcializar al ser humano.
es pensar que solo estudiamos para fines utilitarios. Y las carreras, las escuelas tienden mucho a reducir horas para que la gente estudie más rápido, para que se forme más rápido, para que termine pronto y pueda dedicarse a trabajar. Pero eliminan prácticamente todo el aspecto humanista de la formación. Entonces, cuando Octavio Paz dice que tenemos que reconocer que en el origen de Occidente está la palabra amor y la palabra presencia, o las palabras amor y presencia, y que en ellas está el secreto de nuestra resurrección, lo que nos está diciendo Octavio Paz es, este mundo violento que hoy vivimos, este mundo pragmático, tecnocrático que hoy vivimos, solo puede ser superado si recuperamos la idea del amor como base fundamental de las relaciones entre los seres humanos. Eso nos está diciendo Octavio Paz. Por eso dice, es nuestra resurrección, la posibilidad de volver a emerger y decir, somos seres humanos y queremos esto. Y obviamente no solo lo dice Octavio Paz, hay toda una larga fila de filósofos que se orientan en este sentido, pues obviamente los va a nombrar, ustedes los irán conociendo a lo largo de sus estudios, ¿no? Y sí quiero señalar que la palabra amor no refiere solamente a este concepto romántico de un hombre y una mujer que ahora el 14 de febrero se van a regalar chocolates en cajas de forma de corazón y se van a poner corazoncitos por todos lados. No refiere a esa idea romántica. Refiere a la idea profunda de relación entre los seres humanos en donde los afectos positivos son los que regulan esas relaciones. Y hay amor entre pareja, el amor erótico, existe amor entre hermanos, entre padres, el amor fraterno, existe el amor filial, amor entre amigos, amor hacia los animales, amamos a nuestro gato, a nuestro perro, a nuestras mascotas, amamos la naturaleza, etcétera, ¿no? El problema ha sido para ese occidente moderno, decía, pragmático y tecnocrático, que al eliminar esto ha hecho que nos volvamos más fríos, y lo estamos viviendo constantemente y cada vez más, porque ahora las relaciones ya son hasta virtuales precisamente, ¿no? Ya se enamoran en línea, se mandan mensajitos por celular, a veces ni se conocen físicamente, ¿no? No hay una relación humana entre los seres, de las personas. Los jóvenes adoran, admiran a gente que nunca han conocido, pero que en TikTok se ha vuelto viral y están con ellos todo el tiempo, ¿no? Y no son capaces de amar al anciano que va a cruzar una calle o comprender las dificultades de otra persona o sentirse empáticamente conectados con alguien, ¿no? Entonces, esta tradición pedagógica que viene, insisto, desde la paideia del amor, tiene que ver con la formación del carácter y la virtud. Y para el mundo mesoamericano, esto es muy irrelevante para nuestra cultura, para el mundo mesoamericano, la memoria, el aprendizaje, los conocimientos, la relación con los demás, en ese sentido de comprensión del otro, está en el corazón. Entonces vamos a encontrar muchos poemas, muchos escritos mesoamericanos, náhuatl, mayas, que hablan precisamente del corazón y su importancia. El eje del cuerpo es el corazón para el mundo mesoamericano, no el cerebro como para el mundo occidental, ¿no? Es el corazón. La que sigue, por favor, Jesús. Desde esta perspectiva, entonces, la didáctica, decía hace rato, responde a los qué y los cómo, tiene que ver con recursos, técnicas y dinámicas que ayudan al profesor a desarrollar el aprendizaje de los alumnos, a guiar su enseñanza. Y aquí una primera idea que a mí me parece importante desde mi visión de la educación. El proceso enseñanza-aprendizaje debemos de verlo como un proceso, no como dos procesos. O sea, no es la enseñanza y el aprendizaje. Esta distinción, que también ya tiene una tradición fuerte en educación, ha hecho que nos centremos en el aprendizaje y se hable de estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, etcétera, toda una serie de teorías que separan y al centrarse en el aprendizaje olvidan que sigue siendo el maestro quien propicia en la escuela ese aprendizaje. Ciertamente un alumno puede aprender donde quiera y donde sea,
pero en la escuela no. En la escuela para eso estamos los maestros. ¿Sí? ¿Para qué vamos a enseñar? Pues para guiar y orientar eso que el alumno quiere aprender. Incluso aquello que no quiere aprender. Tenemos que hacerle ver el valor de muchas cosas que él no quisiera aprender, que le aburren, que le parecen insulsas, etcétera, ¿no? Todos nos hemos topado con alumnos que dicen ¿esto para qué? Bueno, pues el maestro debería ser capaz de enseñar a partir de recursos didácticos apropiados el valor de un conocimiento, su importancia. Entonces la didáctica es muy, muy valiosa como disciplina. También la didáctica supone preguntas detonadoras para la reflexión. No es preguntar por preguntar, es encontrar preguntas claves, preguntas fundamentales que generen, despierten asombro, curiosidad. La mayoría de maestros últimamente me dice es que los alumnos ya no se sorprenden de nada. No, no es cierto. No se sorprenden de lo moderno. Es decir, ya la tecnología para ellos no tiene novedad. Se asombran con lo que desconocen. Y yo he tenido experiencias muy gratas utilizando técnicas didácticas antiguas, ¿no? Con el pintarrón, con el franelógramo, con plastilina, con colores, en donde los alumnos vuelven a darse cuenta que su cuerpo disfruta haciendo cosas para conocer. No solo viendo pantallas o solo viendo, bueno, esto puede sonar hasta contradictorio en lo virtual, ¿verdad? Pero no. En realidad, también en la pantalla pueden utilizarse múltiples recursos. ¿Sí? Hay infinidad de recursos que se pueden utilizar. Entonces, es fundamental que el alumno se dé cuenta que además de pantallas y celulares, en el mundo existe todo un mundo de tecnología que desconoce y que tiene que ver con las cosas más simples. Por ejemplo, pónganles a ver a sus alumnos históricamente, por ejemplo, armas antiguas. ¿Cómo funcionan las armas antiguas? Que hagan una arma antigua, que diseñen una ballesta y que funcione. Que hagan una catapulta que lance piedras y que destruya castillos, por ejemplo, ¿no? Que hagan cosas que les impliquen utilizar el cuerpo. ¿Sí? Y todo eso va a hacer que empiecen a asombrarse porque se van a dar cuenta que no es tan simple como apretar un botón. Que la vida no se reduce a apretar botones y a tener habilidad en 4 dedos o 2 pulgares. Que el cuerpo todo, cuando empieza a actuar, es de una complejidad impresionante que nos exige coordinación motriz fina, motriz gruesa, coordinación mente-cuerpo, que las neuronas trabajen, que todo el cuerpo trabaje. Y entonces empezarán a asombrarse. Empezarán a darse cuenta que necesitan aprender cosas porque no pueden hacerlo. Que no basta consultar el internet y contestar preguntas para lograr hacer algo. Los alumnos hoy en día tienen que hacer cosas para darse cuenta de lo que ignoran y puedan aprovechar al máximo la tecnología de la cual disfrutan. También es importante pensar la enseñanza y el aprendizaje en función de un plan curricular. La mayoría de los maestros entramos a dar clases y nos centramos en nuestra materia o nuestra asignatura. Se nos olvida o nunca vemos que constituye parte de un plan de estudios. Enseñar matemáticas a un economista es diferente a enseñarle matemáticas a un ingeniero. Sin embargo, el maestro de matemáticas generalmente enseña de la misma manera matemáticas, porque piensa en la asignatura, no piensa en el plan de estudios. Lo mismo pasa con historia, lo mismo pasa con psicología. Hay carreras como administración que estudian psicología, hay las carreras de psicología. Evidentemente, la asignatura y la materia tienen finalidades y enfoques diferentes. Pero si contrato a un psicólogo para que enseñe en la licenciatura en administración, seguramente enseñará psicología como se le enseña a los psicólogos. Esto tiene implicaciones para una mirada posterior de la disciplina o de las disciplinas, porque la interdisciplinariedad supone precisamente darse cuenta de cómo se forma cada especialista en un campo
para después tratar de establecer un diálogo intermulti o transdisciplinar. Entonces, como maestro, yo necesito saber que la materia que imparto, la asignatura que imparto, está directamente ligada a objetivos de una carrera, de un plan de estudios que tiene un enfoque determinado. Y ustedes que están en este campo tendrían más esa obligación. Pensar en fines educativos de seres humanos que ejercerán una actividad y que serán actores sociales. También debemos de pensar que no estoy preparando para el siguiente semestre. El plan de estudios es un rompecabezas en donde yo como docente pongo la pieza de cada asignatura, o de una o dos asignaturas. A partir de eso es que el rompecabezas completo adquiere perspectiva, adquiere sentido. Entonces lo que tengo que hacer es darme cuenta que los que están ahí no son estudiantes de una licenciatura solamente, sino que esa licenciatura sirve para ejercer profesionalmente en la vida social. Y ahí es donde entra lo ético transversal. Muchos maestros dicen, es que ¿cómo enseño ética transversal? O sea, no entiendo cómo es eso. Pues es muy simple. Tienes que ser ético en tu materia, tienes que mostrar que existen principios y que los alumnos tienen que desarrollar sus principios éticos porque van a ser profesionistas, pero antes son seres humanos. Seres humanos que ejercen una profesión. No al revés. No es un profesionista que ejercerá la actividad de ser humano o de ciudadano. No. Es un ser humano que aprendió una licenciatura, una especialidad. Pero es un ser humano porque además de eso sabe un montón de cosas y tiene experiencias de vida y será padre y será director de algo X. ¿Me explico? No solo es un profesionista. Y el ejercicio mismo de la profesión lo debe de ejercer humanamente. Hoy, lamentablemente, la experiencia con los médicos es paradigmática por eso. Los médicos de las últimas generaciones ya ni te auscultan ni te ven. Están viendo la computadora preguntándote a ti qué tienes, qué sientes. Uno contesta, ellos escriben en la computadora y te dicen, hagas sus estudios. Algunos ya ni usan el estetoscopio para decir, a ver cómo suena su corazón. Eso no es actuar humanamente como médico. Entonces, tenemos que hacer ver que las profesiones son para generar mejor sociedad, mejor humanidad. Nos espanta tanta violencia, nos espanta tanta indiferencia, tanta intolerancia, y no nos damos cuenta que es porque estamos formando profesionistas que solo piensan en ellos mismos y en su profesión como tal, y no en el ejercicio de su profesión como actividad humana. La que sigue, Jesús. Y en ello también tiene que ver, evidentemente, el amor. En este sentido, decía Renan, la clave de la educación no es enseñar, es despertar. Despertar al mundo, despertar a la vida, aprender a vivir. ¿Alguien quisiera leer la segunda, a favor? Yo. Si me permite. Sí, adelante, Mónica Sandoval. Sí. Sí, adelante. La educación no siembra semillas en ti, pero hace que tus semillas crezcan. Khalil Gibran. Muchas gracias. Fíjense, Renan nos dice, la clave de la educación no es enseñar, es despertar. ¿Por qué es posible despertar al otro? Porque las semillas están en él. Todos los seres humanos tenemos las semillas para ser la flor que querramos ser, la espina que querramos ser. Si pensamos desde la perspectiva de la educación que vengo hablando y que tiene que ver, decía, con el amor, tendrían que salir bellas flores. Porque esa la idea, recordarán la idea del kindergarten, jardín de niños, que remite precisamente a la idea de flores. Los niños éramos vistos como flores. Todos fuimos, o la mayoría fuimos al kindergarten, ¿no? Una idea que viene de Alemania, precisamente, ¿no? Bueno, esta idea entonces de hacer que las semillas crezcan en ti es, ¿quién deposita el abono, la tierra, el agua? Los padres, los maestros.
Y el alumno en este sentido sigue siendo educando. Esté incluso en doctorado, es un educando, porque uno se da cuenta de que no termina de educarse a lo largo de toda la vida. A veces hasta los 50, 60, 70 años le caen a uno 20 de cosas que no debería seguir haciendo, de cómo debería cambiar, de cómo podría vivir mejor consigo mismo, etcétera, ¿no? ¿Y quién quiere leer la última? Yo la leo, profe. Sí, adelante. Afirmo que la educación es educarse, que la formación es formarse. H.G. Gadamer. Gracias. Gracias, no alcanzo a leer tu nombre aquí, pues está muy letras blancas. Dalia. Dalia, sí, veo, alcanzo a leer nada más el da. Dalia. Muchas gracias, Dalia. Puede parecer verdad de perogrullo decir la educación es educarse, formación es formarse. Lo que Gadamer está queriendo decir es, hay dos procesos, uno nos educa, otro nos forma. Si queremos una adecuada educación, tenemos que ser proactivos. Si queremos una adecuada formación, tenemos que ser proactivos. Sabemos por experiencia que muchos alumnos, decía, van a la escuela a veces y preguntan para qué sirve esto, a veces no hacen lo mínimo por querer aprender, no hacen las tareas, o bajan y copian de internet y ya quieren pasar lo más fácil, etcétera, o solo se centran en la calificación, igual que los papás. Tenemos que romper esos esquemas, porque no contribuyen a que la persona se dé cuenta que si ya está dedicando un tiempo a estar en la escuela, pues debe aprovecharlo, ¿no? María Zambrano lo dice en sentido inverso. María Zambrano dice que ella, cada que inicia un curso, dice, me tiembla la voz de pensar que el grupo con el que voy a estar va a estar conmigo 1 hora, 2 horas, y que quizás no tenga nada que decirle. Es decir, si ya tengo a los alumnos ahí, es mi responsabilidad como docente hacer que cuando salgan, sientan que aprendieron algo. Lo que sea, un concepto, una palabra, una fórmula, pero que no se vayan sintiendo que perdieron el tiempo, que no tuvo ningún sentido haber estado en un aula o escuchando una conferencia como esta, etcétera. Debe de sentirse que algo se aprendió. Y para ello, didácticamente, es muy importante que los alumnos salgan siempre con un producto. Sea un producto que se elabore en una clase, en 2 clases, en 3 clases. Pero siempre tiene que sentir que algo resultó de lo que ha estudiado, de lo que ha leído. La que sigue, Jesús, por favor. Si alguien tiene preguntas o algo, con toda confianza, ¿no? Esta es la idea de la educación náhuatl que comentaba hace rato. Fíjense, el hombre maduro, un corazón firme como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. Este era el ideal de la formación mesoamericana, que si lo pensamos en la tradición de la paideia, es muy similar a la idea de la formación de la virtud. Pero como decía hace rato, si observan, la palabra corazón está presente. El hombre maduro tiene un corazón firme como la roca. Es decir, las emociones, los sentimientos, los afectos están ahí firmemente anclados en él. Su rostro es sabio. Tiene una cara y un corazón que son hábiles y comprensivos. Es otra faceta del mundo náhuatl que nos da este poema. Porque siempre que la gente, los historiadores, los antropólogos, arqueólogos hablan del mundo náhuatl es sacrificios humanos, guerras, muerte, sanguinarios, ¿no? Bueno, hay hasta quienes los acusa de caníbales. Pablo Boullosa, por ejemplo, en un libro sobre México, que habla sobre el mexicano, llega a decir, desde mi perspectiva en el absurdo, que los náhuatl eran peores que los nazis. Y yo digo, de veras no conocía la cultura náhuatl. Como toda cultura, como todo el mundo occidental ha tenido guerras, el mundo oriental ha tenido guerras, China, India, todo el mundo ha tenido guerras. Guerras de conquista, ha sometido pueblos. Pero no son solo eso.
no son solo eso. La perspectiva intercultural nos hace ver precisamente que todos los pueblos tienen facetas distintas en la expresión de sus culturas. Y cuando uno lee poesía náhuatl, yo les recomiendo leer mucho poesía náhuatl, leer la filosofía náhuatl de León Portilla, leer la revista Arqueología Mexicana, está mostrando muchas cosas de Mesoamérica. Nos damos cuenta de esa otra faceta humana de Mesoamérica. Y es muy importante para comprender cómo es que actuamos en el mundo actual los mexicanos, ¿no? Adelante, Jesús, por favor. Bien, regresamos a la idea de la pedagogía entonces, a partir de todo lo que he dicho. Decía que para mí es una disciplina artística que se apoya en variadas disciplinas, distintas y variadas disciplinas científicas y no científicas, para favorecer la formación del ser humano, de los seres humanos. Es decir, se apoya en la sociología de la educación, en la historia de la educación, en la filosofía en general, se apoya en la psicología y sus perspectivas o variantes, en el psicoanálisis, se apoya en ay, se me fueron ahorita otras, pero bueno, ustedes en ciencia de la educación saben que hay otros campos que están ahí, ¿no? Las políticas educativas, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir una actividad, una disciplina artística? Si ustedes ven la vida de los pintores, por ejemplo, de los músicos, tenían que aprender matemáticas, tenían que aprender lógica, tenían que aprender perspectiva, tenían que aprender o comprender fenómenos sociales, tenían que sentir en lo profundo visiones, concepciones filosóficas para pintar lo que pintaban. El ejemplo quizás típico de esto sea el Guernica de Picasso. Según la historia, cuando le plantean a Picasso, la primera vez que le plantean a Picasso hacer una pintura en relación a la guerra civil española, él se niega. Él dice que no, que el arte está ajeno a la vida social y política y que es algo más sublime, en fin. Después de que bombardean su pueblo, el pueblo de Guernica, precisamente, en España, y lo destrozan, y hacen una masacre los fascistas, Picasso reflexiona y repiensa su postura, y entonces pinta el Guernica, ¿no? Desde la perspectiva ya cubista de su visionar del arte. Pero entonces, eso supone darte cuenta y sentir profundamente lo que significó un bombardeo para un pueblo. Sentir desde el corazón la muerte, el dolor, el sufrimiento. Por otro lado, implica tener matemáticas claras para la perspectiva. Todos los pintores trazan líneas en X, triangulares, diagonales, para ir marcando los puntos de su obra y darles una perspectiva específica. Necesitas conocer de colores y eso implica la química. De si mezclas qué con qué va a salir qué color, qué tonalidad le vas a dar. Necesitas conocer de materiales y eso implica la física. Bueno, todo artista necesita conocer distintas disciplinas, unas más, unas menos, unas más profundamente que otras para desarrollar su arte. Desde mi perspectiva, el pedagogo requiere lo mismo. Necesitamos conocer de historia, necesitamos conocer de sociología, necesitamos conocer de filosofía, necesitamos conocer de las artes, para poder asumir de mejor manera nuestro ejercicio profesional. Por eso para mí la educación, la pedagogía es un arte. Porque educar a los alumnos es una actividad artística. Cada alumno es una pieza única en este vasto universo. Y no estamos produciendo en máquina, no son matrícula, son seres humanos que requieren atención particular. Pero no puedo atender particularmente a grupos, pero eso no quiere decir que los deje de ver como personas. ¿Me explico? Entonces, la pedagogía como arte supone muchas cosas. No sería para el objetivo de esta plática, ya después tendremos tiempo de profundizar en ello, ¿no? ¿Alguien quiere leer la segunda viñeta, a favor? Si me Yo permite. espero no equivocarme ahora.
Hace un momento me equivoqué, una disculpa. ¿Sí? Está bien, ¿O te damos otra oportunidad, Mónica. sí? Sí, Para adelante. sacarme la espinita. Sí, está La bien. segunda viñeta, ¿verdad? Sí, la segunda. Bueno. Dice, hacer a los educandos educables. ¿No me equivoqué? No, nomás de viñeta, pero no importa. Leíste la Ah, tercera. pero bueno, está no, bien. entonces la digo. No, está bien. Vamos ahora con la tercera, no importa el orden. ¿Sí? ¿La Sí, leo? sí. No, déjame Docente. ahorita. Bueno, léela pues. Bueno. Bueno. Docente debe vivirse educador. Bueno, la leíste la cuarta, pero no importa. Voy a ir deteniéndome. Leo la primera que leíste, hacer a los educandos educables. Es decir, así como el artista hace que todo con lo que trabaja pueda convertirse en arte, nosotros tendríamos que hacer que nuestros alumnos fueran educables. Esta idea la plantea Anton Makarenko, un pedagogo ruso de principios del siglo pasado. Yo les recomiendo, si logran encontrar su novela Poema Pedagógico, que ya solo el título de la novela es bonito, Poema Pedagógico, donde narra toda su experiencia en formar jóvenes que sufrieron la guerra primero mundial y luego la Revolución Rusa y quedaron huérfanos. Entonces hace todo un desarrollo educativo, pedagógico en comunidades escolares. Bueno, hacer educable es, tengo que hacerle dar cuenta que necesita educarse, que necesita formarse, que necesita conocer. Si no ha sentido la necesidad, y dije sentido, no pensado la necesidad, si no ha sentido la necesidad de algo, no va a creer que requiere aprender. Todos hemos visto como un niño, un adolescente, que le regalan una patineta en Reyes Magos, por ejemplo, sale y se sube a la patineta y empieza a querer aprender. No necesita que la mamá le diga, te voy a inscribir a un curso de patineta para... No. Agarra su patineta y sale emocionado y quiere aprender y se cae y vuelve y prueba y está hasta que domina la patineta. ¿Qué pasó ahí? Él vivió la necesidad, la sintió, la percibió, dijo, quiero lucir mi patineta, quiero que se den cuenta que soy bueno, etcétera, y aprendió. Pero claro, no había exámenes de patineta, ¿verdad? La mamá no le dijo, te voy a calificar a fin de semana sobre tu patineta. No, aprendió y demás. Porque vivió, que sintió que era lo importante para él. Y lo mismo pasa cuando aprendemos cualquier cosa. Que queremos aprender a cocinar, que queremos aprender guitarra, que queremos aprender cualquier cosa, hasta física o meternos en el estudio de los planetas. Todo eso implica que sintamos la vivencia, la necesidad de decir, esto no es algo racional, es algo del corazón también, de la víscera, incluso, ¿no? En ese sentido, el docente debe vivirse educador. Hoy en día, que coordinador, que gestor, que mediador, muchos conceptos. Usémoslos si queremos, pero no olvidemos que la tarea es educar. Y no es educar por lo que los padres no educaron. Eso también es muy importante enfatizarlo. O sea, no se trata de sustituir a los padres. No soy papá de los niños o de los jóvenes. Yo educo de acuerdo a los jóvenes que tengo en el grupo. No les voy a dar la educación que sus padres nunca les dieron. Los voy a educar porque mi papel es que salgan de aquí teniendo principios éticos básicos, que no copien, que respeten a sus compañeros, que tengan claridad de que hay que respetar el salón, de que no se tira basura, de que el celular tiene que apagarse cuando están en una clase. Todas esas cosas que vivimos en las aulas. Eso es educarlos. Si sus padres no lo hicieron, les va a costar más trabajo. Si lo hicieron, tendremos nosotros menos trabajo. La viñeta 2 dice, generadora de espacios, tiempos formativos y educativos. Crear contextos favorables, condiciones pertinentes y válidas. Ser maestro no es solo dar la clase, es crear el ambiente propicio para ello. Pongo ejemplos. Si ustedes llegan a clases un día, la hora que sea, y les piden a los alumnos, a ver, vamos a respirar tantito, levántense, y dedican 2 minutos, 3 minutos a respirar profundamente, a relajarse, van a cambiar el estado de ánimo de sus alumnos.
Sobre todo si los alumnos llegan agitados, llegan de recreo, llegan de educación física, ¿no? Eso ayuda a tranquilizarlos. Pero si por el contrario los alumnos llegan apáticos, cansados, ya es mediodía, hace calor, etcétera, los ponen a respirar, el cerebro se va a oxigenar y van a empezar a energetizarse. Después de eso, lo que pueden hacer es cantar una canción, por ejemplo. Cualquier canción. Poner música, un baile de 2 minutos. Todos se van a despertar y van a decir, su actitud va a ser otra. Pueden salir, si los dejan en las escuelas, si no hay restricciones en sus escuelas, salir al patio, salir al jardín, a la cafetería y dar sus clases fuera de las aulas. Si las van a dar siempre en el aula, acondicionen el aula para que sea un lugar agradable de estar. Piensen que un alumno está 6, 7, 8 horas en un mismo salón, viendo los mismos cuadros, imágenes, esquemas, mapas, todos los días de un año. ¿Cómo no me va a aburrir estar ahí? Si en la casa movemos los muebles, las cortinas, los adornos cada X tiempo para darle otro color, las aulas deberían de hacer eso. Mover el espacio, no solo estar en el frente, hablar desde atrás, moverse entre los alumnos, llevar otros carteles, otras imágenes, ambientar el salón, que los alumnos ayuden a eso. No solo en los días del amor y la amistad o el Día de Muertos, ¿no? El Día de la Primavera. Ayer me enteré, por ejemplo, que fue el Día de las Palomitas. ¿No? Las palomitas de maíz ya tienen también su día, ¿no? Bueno, pues ya sé que es el Día de las Palomitas. Mañana para la clase todos traigan palomitas. Y mientras expongo o hablamos el tema o trabajamos, comemos palomitas. Y que la siguiente clase, la siguiente sesión... Bueno, pues la siguiente sesión no habrá palomitas, pero podremos reír un rato, platicar un rato de la vida y después la clase. El alumno tiene que sentir que el profesor es un ser humano y que ello no implica perder autoridad ni perder disciplina. Implica darse cuenta que el ambiente educativo debe de ser adecuado para querer aprender. Y nosotros mismos, cuando nos metemos a estudiar, nos servimos nuestro cafecito, nuestra copita, buscamos el mejor lugar de luz, un sillón cómodo, etcétera. Bueno, pues que los alumnos también en la escuela la sientan algo que cobija, que dan ganas de ir y estar ahí. Los que dirigen y diseñan escuelas deberían de crear más jardines, más bancas, más espacios, maestros, alumnos, para que la convivencia posibilite crear ambientes educativos. Y finalmente desarrollar el sentido común, el pensamiento científico, el pensamiento científico, las emociones derivadas del lenguaje poético artístico y el pensamiento en general. Todo eso está implícito en nuestras asignaturas. El sentido común es algo que hemos perdido mucho. Está en los refranes, en los dichos, en la cultura en general del día a día. Tenemos que aprender a darnos cuenta de que las experiencias de vida también nos ayudan en la escuela. Pueden leer a este pedagogo chileno Carlos Calvo y su libro Del mapa escolar al territorio educativo. Lo encuentran en internet. Donde habla de la importancia de la educación informal para la educación escolar. Todo lo que en la calle, en la vida, en la casa hemos aprendido, debe de tener un puente didáctico pedagógico en la escuela. Y eso también es hacer al alumno educable. Preguntarle qué cosas de su vida tienen que ver con lo que vamos a ver o aprender, con los conceptos. O nosotros, si nos damos cuenta de ello, sacarlo a la luz. La que sigue, por favor. El lenguaje poético en este sentido de la educación como arte, dice Octavio Paz. ¿Alguien quiere leerlo? La relación entre todos los seres de la creación no solo es una relación causal, sino erótica, religiosa. Gracias. Sí, gracias a ti, Mónica Espinosa. Sí, dice Octavio Paz, la relación entre los seres de la creación, o sea, todos nosotros, los animales, las plantas,
no es causal, no es causa-efecto, dice, sino erótica y religiosa. Es decir, tiene que ver con el amor, con la sensibilidad, con el tacto, con el gusto, con el placer, pero también con lo más profundo del ser humano, que es lo religioso, o una de las manifestaciones más profundas del ser humano, que es la religión. La relación con el otro, con lo divino, con el cosmos, con el universo, etcétera, como querramos verlo. Todo eso posibilita pensarnos de otra manera como seres humanos. Decía hace rato, establecer contacto con los alumnos no es perder autoridad ni disciplina, sobre todo en estos tiempos en los que se ve mal todo. ¿Sí? La mirada, el acoso, ya no se puede tocar, no se puede abrazar, en fin, muchas cosas. Hay que ser muy cautos, pero eso no quiere decir ser fríos e indiferentes, sino saber cómo establecer relación humana desde esa distancia física que hoy está presente en las aulas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de ello somos seres humanos. Yo no entiendo cómo aparecen tantos libros y publicaciones que dicen que los abrazos son fundamentales, que por lo menos deberíamos de abrazarnos una vez al día con mucha fuerza y cariño, y pueden ir a las librerías y ver que hay libros sobre los abrazos, en internet encontrarlo, y no permitirnos abrazar hoy en las escuelas, ni entre maestros y maestras, ni entre maestros y alumnos. ¿Me explico? Mientras eso prevalezca y sigamos con esa sensación de que todo es agresión, acoso, violencia y demás, pues vamos a profundizar un mundo indiferente, poco empático y cada vez más violento y agresivo, ¿no? Por ahí una mano levantada. Me apareció por aquí. Si alguien quiere comentar algo. No, parece que no. Todo amor es Eucaristía, es ritual, es entrega. También la idea del amor se ha tergiversado mucho, se ha circunscrito a lo sexual mucho, ¿no? Las canciones son manifestación de ello, ¿no? O sea, prácticamente hablar de amor hoy es hablar de tener sexo. Y se olvida que el amor tiene que ver con la amistad, con el diálogo, con la palabra, con la compañía, con el juego, con el disfrute placentero juntos de una comida, de una charla, de una película, ¿no? Bueno, la escuela puede recuperar eso como colectivo humano. Pasen una película cuando tengan necesidad o cuando consideren que puede ayudar a mejorar el ambiente de un grupo. Pasen una película comercial, cualquiera, una que esté de moda u otra que a ustedes les parezca bonita. Lleven palomitas o que los alumnos las lleven. Siéntense cómodamente a ver la película, hablen de la película, coméntenla con ellos. Cuando sean clases de lunes, pregúntenles si vieron alguna película, si les gustó, si fueron a algún concierto. Cuando sea fin de semana, recomiéndenles obras de teatro, películas, eventos en su pueblo, comunidad o ciudad, ¿no? Cada ciudad tiene, aquí Morelia tiene infinidad de eventos los fines de semana. Invítenlos a ir a sus alumnos, que las cocineras tradicionales, que la feria del mezcal, que lo que sea, porque tienen que ver ellos, en decir el maestro es alumno, hombre o mujer, etcétera, ser humano, que uno también tiene vida social y que también le gusta el cine, el teatro, la música, el baile, ¿no? Que va a haber un concierto en la ciudad, comentarlo, platicar. 5 minutos de su clase hace que cambie la actitud de todos. Se sienten interesados, se sienten integrados y empiezan a... No es sencillo, sobre todo, insisto, hoy en día. Pero si no damos los primeros pasos, en unos años esto va a ser prácticamente imposible. ¿Sí? Los niveles de violencia y agresión, feminicidios son cada vez más grandes. Y cada vez nos amamos menos, nos tocamos menos, nos queremos menos. Y todo el mundo se espanta de que es que hay esto y pasó esto. Pues sí, ahora sí que como en Frankenstein estamos creando un monstruo y no lo vamos a poder controlar. ¿Me explico? Y no es una mirada catastrófica, es simple y sencillamente decir, señores, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Y todo el mundo sabe que cuando en su mundo inmediato prevalece el amor, el sentimiento pleno,
la alegría, la felicidad, se rodea de gente también igual, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Alguien quiere leer el siguiente? La poesía es... Yo, Sí, adelante, dale. la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo y crea otro. Muy bien, Este mundo crea otro. muy bien. Para Octavio Paz la poesía tiene un gran poder. Yo soy partidario y es lo que estoy trabajando ahorita en un proyecto de investigación en la UNAM y lo estoy practicando en mis clases y bueno, ahora también lo quiero incorporar, de la poesía. Leerles poesía a los alumnos. Leerles un fragmento de un poema si es muy largo, leerles un poema corto antes de la clase o al final de la clase. Generalmente hoy conviene antes porque al final ya todo el mundo se quiere salir corriendo, ¿no? Pero si los acostumbran, van a ver que también se quedan a escucharlo. Y cuando no lo hagan, va a llegar el momento en que les digan, ahora no nos va a leer, maestro, porque el poema tiene ese poder. Es la forma de conexión o de una forma de conexión con el mundo. Por eso después, dice Octavio Paz, cuando una pareja se besa, nace un mundo. La esperanza, la vida, el amor, florecen los sentimientos positivos, etcétera, ¿no? Entonces, la poesía está ligada, articulada a todo esto. La que sigue, Jesús, por favor. Bien, entremos entonces. Todo esto, ¿y qué tendría que ver la investigación en ello? Bueno, en primer lugar, porque la investigación también requiere romper esquemas. Los primeros esquemas que tiene que romper son los esquemas positivistas. Dejar de pensar que investigar supone siempre marcos teóricos e hipótesis. No, investigar es preguntar, investigar es indagar, es estar reflexionando constantemente sobre lo real. Puede no haber hipótesis, puede no haber teoría, pero eso no excluye que haya conocimiento. Necesitamos entonces dejar de pensar que las tesis son capítulo 1, metodología, no, planteamiento del problema, capítulo 2, metodología, capítulo 3, marco teórico, capítulo 4, resultados. No, eso no es investigar. Investigar es, empiezo a preguntarme algo y empiezo a leer, a buscar, a preguntarme más sobre eso. Y si necesito consultar un libro, lo consulto. Y al final le doy un orden. No desde el principio. Hoy los alumnos en posgrados, en distintos ámbitos de la educación, antes de tener claro el problema, ya están pensando que su investigación va a ser etnográfica o va a ser cuantitativa. Hay el absurdo en las universidades, y públicas y privadas, y grandes universidades, no digo nombres porque se dice el pecado, no el pecador, como dicen, que el alumno hace una investigación cualitativa y a fuerzas le piden estadística para decir que es científica. El ridículo más grande que he visto y absurdo, ¿no? No. La investigación cualitativa no tiene nada que ver con los datos, pero les piden a todos poner gráficas. Y luego ponen las gráficas y ponen una gráfica y dice, en la gráfica vemos que el 80% dice que sí y el 20% que no. Lo cual nos demuestra, ¿sí me explico? O sea, llegamos a esos absurdos porque reducimos la investigación científica a esquemas ya muy convencionales de acción. No, tenemos que romper esos esquemas. En ese sentido es importante, como decía Bachelard, favorecer el espíritu científico. Asombrar, reflexionar, preguntar, indagar, vistos como verbo. Como dice Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Qué quiere decir verbo? Tengo que pensarlo siempre en infinitivo, y siempre como algo que es acción, que es actividad, que exige volver a hacerlo. No me asombro y ya. No pregunto una vez y ya. Es preguntarme constantemente, formular nuevas preguntas, etcétera, ¿no? Es pensarnos como seres en acción. Observar y pensar el mundo, la realidad, de otra manera.
romper nuestros propios dogmas y prejuicios. Hoy existen muchas investigaciones que lamentablemente están sesgadas por los prejuicios ideológicos de todo tipo. Investigaciones sobre el indigenismo, hechas queriendo defender cosas que son indefendibles, pero que como son de un romanticismo excelso, todo está bien. Investigaciones sobre feminismo que también desconocen la historia, hacen generalizaciones. Por ejemplo, una generalización común hoy en día es todo es misógino, todos los hombres son misóginos. Es desconocer la historia, desconocer las sociedades. No, sí hay hombres misóginos, ha habido épocas más misóginas que otras, pero eso no es una teoría que fundamente todo lo demás, porque si esa es la respuesta, pues ya no tenemos que investigar nada, ¿verdad? Lo mismo sucede con estudios sobre el hombre. Estudios en donde el hombre es, o los occidentales son, o los orientales son generalizaciones que no tienen un sustento empírico, pero que al arrancar de ellas lo que hacemos es prejuiciar lo que queremos realmente conocer. No, tenemos que adentrarnos en profundizar, en ver, en indagar, en preguntar más, en no partir de prejuicios e ideas o conceptos preconcebidos. Necesitamos teoría, no prejuicios, para hacer investigación, ¿no? Y Edgar Morin decía precisamente, pensar la complejidad es pensar desde otro lugar, pensar que todo se encuentra relacionado. La violencia de género no solo tiene que ver con el hombre y la mujer. Hay contextos, hay historias, hay cuestiones filosóficas, hay cuestiones inconscientes, o sea, es una complejidad impresionante, ¿no? Y no se resuelve con leyes. El problema de todas esas generalizaciones es que se piensa que entonces hagamos leyes para que todo deje de pasar menos. Leyes más estrictas para que haya menos delincuencia. Eso es un absurdo. Las leyes se violan tanto como se han violado a lo largo de toda la historia. Necesitamos cambiar concepciones, actitudes, cosmovisiones, maneras de vivir. Eso es lo que necesitamos cambiar. Y necesitamos menos leyes. Vivimos en una sociedad que prohíbe todo y en la que todo sucede. Entonces, es importante romper esos esquemas y fundamentar epistemológicamente el conocimiento. Si quiero realmente hacer ciencia o investigación científica, necesito realmente tener fundamentos para afirmar lo que afirmo. Ahorita vamos a vivir en México la época de las elecciones, ¿no? Ya pasó las precampañas, viene el periodo intercampañas y a partir de marzo las campañas, ahora sí, ¿no? Que ya sabemos que van a ser los mismos y las mismas, y bueno, vamos a estar escuchando noticias falsas, mentiras, ya ha habido un montón, montajes de video, de fotos para culpar, para acusar, etcétera. Bueno, si queremos tener realmente un espíritu científico, tendríamos que cuestionar qué de todo eso que nos presentan es válido, cierto, puede tener certeza, validez, pertinencia, ¿no? Para entonces tener claro por quién vamos a votar. Porque es muy fácil soltar mentiras y difundirlas y luego esconder la mano, como decían nuestros papás, ¿no? Tirar la piedra y esconder la mano. Eso es muy común hoy en día. Bueno, una ciudadanía madura, una ciudadanía que quiera una verdadera democracia, necesita fundamentar las opiniones que tiene y al escuchar noticias, buscar los fundamentos de eso que le están diciendo. Voy a permitirme decir una que acabo de oír, no digo el pecador, digo el pecado como hace rato mencioné. Decir que vivimos una dictadura, eso lo he oído varias veces, ¿no? Cuando oigo eso, lo primero que pienso es, la gente no tiene ni idea de lo que es una dictadura. Porque en una dictadura te fusilan por decir que vives en dictadura. En una dictadura no puedes criticar al presidente. En una dictadura no puedes estar diciendo lo que se te ocurra. Todas las dictaduras de la historia nos han enseñado que lo primero que hace un dictador es mandar a encerrar, matar o hacer que se vayan a otro país sus enemigos políticos. Puede ser que tengamos un gobierno que no nos guste su forma de democracia o que no nos guste o lo que sea. Pero decir públicamente y creer que la gente se va a creer que esto es una dictadura es, desde mi perspectiva, un absurdo que requiere fundamentación. ¿Qué es una dictadura? ¿Por qué hablamos de dictadura? ¿Qué es una democracia? ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Me explico? Entonces,
Esto supone, decía, crear buenos ciudadanos, ciudadanos democráticos como los que exige el mundo actual, va a reducir la violencia, va a reducir la agresión, va a reducir los feminicidios, pero eso supone ser conscientes de lo que escuchamos, reflexionarlo, pensarlo, buscar el fundamento, argumentar en contra o a favor, tener una postura crítica, reflexiva. Todo eso tiene que ver con el espíritu científico. Nuestros alumnos no pueden hacer una tesis de investigación en un posgrado o en una licenciatura si cuando leen noticias falsas se la creen. ¿Me explico? Porque entonces quiere decir que no tienen capacidad crítica para argumentar a favor o en contra. ¿Sí? Y lo que vamos a oír de aquí en adelante, decía en México, es eso. Y bueno, vendrán las elecciones y ya veremos quién gana, pero el problema es precisamente creer. Y no solo sobre política hay noticias falsas. Todavía existe, por ejemplo, por ahí la teoría de los terraplanistas. Por ahí hay gente que cree que la Tierra es plana. ¿Sí? Y son muchos. Hay gente que no se vacunó del COVID porque pensaba que nos iban a meter un chip o que nos iban a matar a todos en masa. En fin, hubo cada versión cuando el COVID, que ustedes habrán escuchado. Bueno, hay que ser críticos y decir, ah, caray, esto es cierto, será cierto, no será cierto, ¿no? O sea, eso es lo importante cuando pensamos o intentamos tener un espíritu científico, ¿no? La que sigue, Jesús, por favor, ya vamos a ir cerrando. Bueno, el campo educativo, en tanto artístico y complejo, exige la confluencia de diferentes disciplinas, ya había mencionado, científicas y no científicas, conocimientos y saberes, los cuales nos lleva a considerarlo un campo transdisciplinar. La educación como campo es transdisciplinar por su propia naturaleza y exige constituir una disciplina que aborde transdisciplinarmente los fenómenos educativos. Porque los fenómenos educativos tienen que ver con la persona, con lo psicológico, con lo social, con lo histórico, con lo filosófico, con lo político. ¿Sí? La dificultad es desde cuál de todos esos hilos voy a empezar a jalar para poder tener la visión completa, compleja de la educación. Decía Edgar Morin en la Carta de la Transdisciplinariedad, que también la pueden encontrar en internet, así le ponen Carta de la Transdisciplinariedad de Edgar Morin, el artículo 2. El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos por diferentes lógicas, es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. A eso me refiero cuando hace rato aludía a investigaciones que se dicen científicas, pero que reducen la realidad a un solo concepto, a un solo problema, a una sola realidad. La realidad es demasiado compleja como para que podamos decir que una sola causa genera las cosas. No. Son muchos los factores que intervienen para tener un mundo violento. No es solo la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? O sea, decir que la violencia se va a acabar porque la gente gane más dinero es falso. No, o sea, es más complejo. Está la cultura, los valores, la ética, ¿no? La visión de vida, la relación humana, muchos factores. Entonces, tenemos que exigirnos socialmente, en nuestra educación familiar, en la educación escolar, que aprendamos a visualizar los problemas de manera más compleja, de tener más diálogo entre docentes sobre lo que pasa en las escuelas, más diálogo entre docentes entre lo que pasa en un aula, más diálogo de docentes para compartir conocimientos y saberes, invitar a compañeros de otros campos a hablar a mi salón y viceversa, ir a dar pláticas a sus salones. Necesitamos llevar el arte a la escuela. Nos quejamos luego porque los alumnos escuchan solo música banda agresiva, violenta, sexista. Bueno, pues la escuela es el lugar donde pueden escuchar otra música. En su casa no, ni en su colonia. Si queremos que vean otras facetas del mundo, es la escuela la que tiene que abrirles el mundo, ¿no? Y propiciar esos espacios. Generar conciertos, que escuchen cada semana en mi clase un disco de música diferente, que la comenten, que la platiquen. A lo mejor al principio les parece ridícula, a lo mejor al principio les parece absurda, pero yo tuve una experiencia muy grata y con esto ya voy cerrando.
hace tiempo pasé yo una película de Cantinflas, la de Ahí está el detalle, que seguramente todos habrán visto. Y yo le decía, no, pues no les va a gustar porque estos alumnos ya, esa la pasé hace como poco antes de la pandemia. Y mi sorpresa fue que se reían y que les gustó. Y yo dije, a veces no hacemos cosas porque nuestros prejuicios nos hacen creer que no les va a gustar, que solo piensan en esto. No, yo he escuchado a muchos jóvenes cantando música de los 60s y los 70s, cantando a Roberto Carlos, cantando a Juan Gabriel, cantando a Leo Dan, y digo, ah, caray, yo pensé que los jóvenes de esta edad, de esta época, ya no cantaban eso. Sí, lo cantan también. Entonces, necesitamos reconocer que hay muchas cosas que les pueden asombrar, que les pueden gustar, pero que no han conocido y que nosotros tendríamos la oportunidad de abrirles ese espacio para que lo conozcan, ¿no? Y ya la última, Jesús, creo que ya viene la última. Bueno, la investigación en educación tiene que verse desde una perspectiva intercultural y compleja. Es reflexionar sobre la relación, articulación, pedagogía, ciencias de la educación, de lo que hablaba al principio. La presentación se las puedo mandar, no hay problemas. Jesús se las puede mandar. Debe de haber claridad sobre los ámbitos o campos de la pedagogía. Los campos de la pedagogía solo son 3. La didáctica, que refiere a la enseñanza-aprendizaje, el diseño curricular, que quiere decir elaboración de planes de estudio, de mapas curriculares y sus correspondientes materiales educativos, y la evaluación. Evaluar la docencia, es decir, nuestro desempeño, evaluar el proceso, cómo va, cómo se da, evaluar el aprendizaje. Son 3 tipos de evaluación. Evaluar la docencia es qué hice correcto, qué me funcionó, qué gustó de lo que llevé, qué no, qué libro recomendé y les aburrió o no lo entendieron, cómo puedo hacer que lo entiendan, qué dinámica pedí y les pareció aburrida o no funcionó. Eso es evaluar la docencia. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje es evaluar el momento mismo en que todo sucede. ¿Qué preguntas hicieron? ¿Se paraban, no se paraban? ¿Preguntaban más? ¿Hacían gestos? ¿Comentaban entre ellos? Todo eso es muy valioso en el proceso educativo. A veces no le hacemos caso porque salimos rápido del salón, pero los alumnos generalmente en los en los pasillos, en el salón, comentan cosas. Ay, la clase estuvo padre. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, lo que me dejó leer el maestro sí me gustó. Ay, a mí no. Todos esos comentarios son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nos hacen ver la dinámica misma que hemos seguido. Y finalmente el aprendizaje. Si aprendieron o no. Hay cosas que pueden no ser importantes que aprendan, pero hay otras que son básicas. Los conceptos básicos de una materia son fundamentales de evaluar. Pero a lo largo de la clase decimos muchas cosas. Si ustedes se graban un día, no se videograban, sino solo la voz, y luego se escuchan, van a darse cuenta de que decimos un montón de cosas, a veces incoherentes, a veces bárbaras, a veces que se contradicen. Y después le pedimos a los alumnos respuestas exclusivas o únicas. No, necesitamos darnos cuenta de qué tanto nuestro discurso siguió la coherencia, la pertinencia, el tono, la voz adecuada durante una hora u 2 horas que dura una clase para ver por qué los alumnos aprenden o no aprenden. No siempre es culpa de ellos. A veces sí, no leyeron, no estudiaron, no pusieron atención, pero a veces es porque nosotros mismos nos contradecimos. Entonces, es muy interesante el ejercicio. Algún día pongan una grabadora ahí en su escritorio donde den la clase, y en la tarde, en la noche o al otro día, oigan lo que dijeron. Y se van a dar cuenta, decía, de muletillas, de repetir mucho una palabra, de que dijeron una cosa al principio y luego al final otra, o de que fue medio confuso, etcétera. ¿Me explico? Hagan ese ejercicio, se los aconsejo mucho. Y para terminar, entonces, ahora sí, Jesús, la última. ¿Quién quiere leer esta última lámina? Yo. A ver, Tania.
Ernesto Sábato. Uno se embarca hacia tierras lejanas, o busca el conocimiento de hombres, o indaga la naturaleza, o busca a Dios. Después advierte que el fantasma que se perseguía. Después advierte que el fantasma que se perseguía es uno mismo. Así es. Estamos en una sociedad, dice Ernesto Sábato, en el que estamos siempre hacia el exterior buscando, encontrando las respuestas, queriendo encontrar afuera lo que está dentro. Nuestra fortaleza, nuestro carácter, nuestras virtudes, nuestros principios éticos son los que nos hacen afrontar, enfrentar, vivir la vida. Lo que nos va a dar momentos de alegría y felicidad está en nosotros, no está en afuera. Entonces, dice Sábato, nos embarcamos en eso, en buscar, en viajar, en encontrar, en otros lados está en uno mismo. Y por eso la paideia y la formación tienen que ver con uno mismo. Decía, la paideia tiene que ver con la virtud, la formación del carácter. Para Mesoamérica es la fortaleza del corazón. Para la formación es que desde dentro emerja aquello que me da forma. Toda tradición educativa y pedagógica habla precisamente de que tiene que nacer desde dentro. Es el sentido de la semilla no te la pusieron, está en ti. Solo hay que hacer que florezca. Entonces la educación es hacer que esa semilla florezca. Y un punto que se me pasó de las láminas es, esto no quiere decir que la educación se reduzca a psicología. Hay una fuerte tradición que reduce educación a psicología. No, los fenómenos humanos no son psicológicos, son fenómenos humanos. Una parte de ellos es psicológica, la otra es corporal, la otra es espiritual. Entonces, hoy casi todos los cursos para maestros son psicología del aprendizaje, estilos de aprendizaje, el aprendizaje desde la perspectiva psicológica, psicología educativa, psicología del alumno, psicología del adolescente. Cuando nos sentimos mal vamos al psicólogo, ansiedad, estrés, intención suicida, resuélvelo psicológicamente. Y vemos en la tele multiplicidad de programas que hablan de terapias, No, ese es parte del problema. Reducir al ser humano a su psicología y además a una parte de su psicología es uno de los más graves errores del mundo contemporáneo. Tenemos que ver al hombre integral. Tiene que ver con su cuerpo, con la sensación de vivir, de gozar, lo que come, lo que bebe, lo que mira, lo que hace, lo que crea, lo que palpa. Pero también tenemos que desarrollar esa parte que tiene que ver con creer, con esperanza, con fe, con la espiritualidad. Sea en lo que se quiera creer. No se necesita creer en un Dios, se puede creer en muchos dioses, se puede creer en la naturaleza, se puede creer en el universo, se puede creer en los hombres, en los seres humanos, en las mujeres. Creer. Mientras el individuo no crea, no tenga la capacidad de creer, pero tampoco crea en el sentido de crear, evidentemente su vida será muy, muy reducida y su visión de mundo muy, muy perjudicial, y la violencia no se reducirá. Todo esto tiene que ver con la violencia, es algo que posteriormente hablaremos en detalle en otra oportunidad, que es lo que estoy investigando precisamente con un compañero de la UNAM, ¿no? Cómo se ejerce la violencia y por qué. Bueno, ahí le dejo preguntas, comentarios. Tenemos creo que tiempo. Muchas gracias, Jesús, por pasar la presentación. Se las puede enviar a todos si gustan. Muchas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Sí, pues Jesús. Bueno, dejamos este momento para las preguntas, los comentarios de la conferencia del doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Es el momento, por favor. Invitamos a todas nuestras compañeras y compañeros que nos han acompañado que nos compartan sus preguntas. Bueno, maestra Patti Pérez, bienvenida. Adelante, por favor. Sí, está bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia. Buenos días. Bueno, yo mi cátedra la doy en nivel de posgrado y nivel de licenciatura. Entonces me llama la atención estas sugerencias que hizo el doctor respecto a programar alguna sesión de películas, llevar palomitas. No sé si eso también pudiese aplicar a esos niveles, porque
luego, pues ya son personas mayores, sobre todo en posgrado, entonces yo creo que si llego y les digo, ay, vamos a ver una película y comer palomitas, me van a decir de qué se trata, maestra. No sé si vaya enfocado a solamente algún nivel de educación o se pueda aplicar a cualquiera. Desde mi perspectiva, gracias por su planteamiento, me parece interesante. Desde mi perspectiva, también puede operar a nivel posgrados, depende de la película. Y creo que en el nivel posgrados sí depende de una finalidad. Hay películas bastante buenas, bastante interesantes, bastante propiciadoras de reflexión, que pueden ser adecuadas para abordar ciertos temas o tópicos, ¿no? A mí, por ejemplo, en particular me gusta el cine francés y me he topado con excelentes películas francesas. Y yo les recomiendo buscar del cine francés, del cine de la India. La India está teniendo una tradición cinematográfica bastante interesante, muy bonita. El cine de Irán incluso, también es un cine muy interesante. ¿Sí? Y bueno, el cine europeo en general. Romper también la idea del cine americano, que aprendan a ver otro cine con otros ojos, porque nos muestra otras cosas de la realidad y aborda de manera más compleja la realidad. El cine francés es especial para eso. Nos muestra fenómenos, por ejemplo, ahorita recuerdo una película francesa del ciclo de cine francés del año pasado, acá en Morelia, bueno, en México en general, no en todos los estados pasan, pero en la Ciudad de México también, que se llamaba El Inquilino, una película francesa impresionante que aborda el tema precisamente de la diversidad ideológica en la Francia moderna. Te la recomiendo mucho. O sea, yo creo que a nivel doctorado también, nada más que decía, depende de la película y depende de las preguntas que formulemos, ¿no? Y que sean preguntas adecuadas precisamente a ese nivel doctorado. Suponemos que alguien que tiene doctorado pues ha leído más, tiene más preparación, tiene otras nociones teóricas, ¿no? Entonces, sí creo yo que, incluso yo he tenido con alumnos de maestría y doctorado en lo presencial, que hagan dibujos, que trabajen plastilina, y me ha sorprendido lo que he encontrado en sus reacciones. Con maestros he trabajado esto también, y me sorprende, pero sobre todo porque pensemos esto. Generalmente la educación no nos ha dado esa posibilidad. Hemos vivido una escuela muy convencional todos. Entonces, cuando llegamos a un curso, yo he tenido esa experiencia con maestros de distintos niveles, y les pongo a hacer cosas manuales, les caen 20 de su propia formación, de lo que ellos podrían hacer, etcétera, 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 ¿no? O sea, ahí hay mucho todavía por hablar. Les decía, la investigación que estoy trabajando actualmente tiene que ver con ello, con el lenguaje poético y la educación, y me he llevado muchas gratas sorpresas. Esto me lleva a otra pregunta, doctor. Sí, adelante. El hecho de que, bueno, en este caso, sí tendría que ver sobre qué es la impartición de la cátedra, ¿no? Porque usted, me imagino que usted imparte sobre pedagogía y cosas de ciencias sociales. Y yo estoy en edad, entonces no sé. Sí, generalmente sí. Pero hay películas también sobre matemáticas, sobre física, o documentales, o videos. Por ejemplo, una película sobre matemáticas muy interesante, muy bonita, que hace reflexionar mucho sobre la matemática, es esta película que le encanta a Jesús Castañeda, que es Ramanujan. Ah, sí. El hombre que conocía el infinito. Así es. Sí. Hay una novela, no recuerdo si es de Irán o es de un árabe, que se llama El hombre que calculaba. Hay otra novela que ahorita no recuerdo el nombre, después salud por ahí a Dalia. Les voy a enviar el mensaje de la novela con Jesús sobre la vida de un matemático que trató de encontrar la respuesta a un silogismo y murió queriendo o lográndolo intentar. Eso ya no se los digo porque si no les cuento el final, ¿verdad? Pero hay literatura
sobre las ciencias también, y muy buenas películas y videos sobre la ciencia. Hoy en día hay infinidad, ustedes entran a internet precisamente y encuentran muchos materiales que les pueden servir en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada, maestra. ¿Alguien más tendría alguna Solamente pregunta? un comentario. Sí, Pues, Mónica Espinosa. me parece muy interesante la aportación que nos da, porque nosotros estudiamos en una normal. Hacemos los demás espacios que tenemos que hacer por la necesidad evolutiva de trascender. ¿A qué me refiero con ello? Tengo niños de educación preescolar y, como usted dice, la psicología de los educadores. Realmente los sistemas de crianza hoy en día es el te doy el teléfono y entretente, y también nosotros nos dan ciertos espacios para que el pequeño controle sus esfínteres. En esa situación me llega y me hace eco la filosofía de amar a la sabiduría, estar convencidos, las personas que estamos en estos momentos, tenemos que pasar a otro plano. Cuando ya nos pertenezcamos al sindicato minero, ya vamos a trascender a otro plano espiritual. Pero mientras estemos acá, el poder aportar esos conocimientos para mí es magnífico. ¿Por qué? Porque tengo una idea de lo que quiero encontrar. Realmente cuando hacemos academias de educadoras, todos nos vamos con que el que pinten, el que jueguen, el que coleccionen, pero no sabemos el nivel de maduración que está pasando desde esos procesos neuronales, de esa sensación que ustedes. Y a mí se me gustaría que sean ustedes ese parteaguas, el por qué es importante que no nada más te quedaste en preescolar y nada más va a ser tu maestría en rueditas y palitos. No, hay algo de una formación humana que nos está viendo de cómo somos, de cómo pensamos, de que a qué lo queremos lograr, que aparte de que el pequeño se vaya con esa praxis, ¿no? De que ya aprendiste el color verde, pero en tu contexto observa qué colores verdes hay, cuántos carros verdes pasaron, cuántos zapatos verdes tienes en tu casa, ¿no? El poder, la función de la utilidad. Entonces, pues agradezco el tiempo, el momento y la esencia de esto, y ojalá más adelante lo podamos aplicar en nuestra escuela. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros ya no se quieren comprometer a conocer. He visto ahorita también me llegó una canción de un niño que lo pusimos en práctica. Ya faltaban 5 minutos para terminar la sesión y les tocaba ya ir con la maestra de educación física. Entonces, esa parte de nuestras autoridades educativas. Pero es que en la planeación no pusiste que ibas a poner la canción de fulanito de tal, pero era para llamar la atención del pequeño. Y el pequeño finalmente me dio una vuelta y me dijo, maestra, ¿y por qué no diario cada quien va a traer su canción? Y esos minutos que mi directivo me dice que estoy perdiendo, pues no lo estoy perdiendo, porque estoy rescatando la atención de otros saberes. Y es mi último comentario y gracias por esos conocimientos que me dicen, no estoy mal. Simplemente que aquellos que no me siguen piensan que estoy perdida. Gracias y felicidades Gracias a ti, Mónica. por su trabajo. Sí, gracias a ti, porque te diría, como decía John Lennon en la canción de cada día, la gente piensa que estoy loco, pero cada día somos más, ¿no? Bueno, y dos cosas fundamentales. Una, esto que dices de tus autoridades, sí, o sea, generalmente las autoridades han perdido de vista el proceso educativo real, concreto. Se centran en el directorio, la supervisión, la dirección, la supervisión, y se circunscriben a lo que está escrito en una planeación. Yo lo viví como autoridad y lo he vivido como profesor, y romper eso es un poco difícil, pero uno tiene que seguir insistiendo, porque en efecto, uno cuando planea está pensando en lo que va a suceder, pero cuando llegas al salón y tus alumnos llegaron cansados, resulta que regresaron de un viaje que no sabías, o que la clase anterior tuvieron un examen difícil, o cualquier cosa que pasa siempre en las escuelas, y dices, hijo, yo pensaba hacer esto, pero como que no están para eso, o necesito primero hacer esto, etcétera, tienes que cambiar. Y es precisamente el arte de la educación
lo que te hace cambiar y hacer que funcione. Por eso para mí la educación es un arte y la pedagogía es una disciplina artística, porque tengo que estar innovando, creando constantemente, buscando nuevos caminos, porque no puedo estar siempre cuadrando así, 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 ¿no? La educación no puede ser eso. Y por otro lado, me recuerdas algo fundamental, esto de la infancia, y que bien dices, el preescolar es muy importante, porque en efecto, toda la psicomotricidad fina y gruesa, todas las conexiones neuronales que suponen los primeros años de vida, todo el desarrollo del lenguaje se da en la infancia. Piaget ya nos mostró desde hace años lo importante que era el desarrollo de los estadios en su momento a lo largo de la vida de los seres humanos. Entonces la infancia preescolar no es menos, es básica. Los hombres, las personas, los jóvenes, las mujeres, los adolescentes, las niñas, etcétera, después del preescolar, tendrán la base más sólida o más firme según el preescolar que hayan vivido. Y más ahora en que las infancias y las adolescencias se han alargado, ¿no? Necesitamos tener más bases firmes desde el origen. Entonces, toda esa psicomotricidad fina, las conexiones neuronales, la psicomotricidad gruesa, el lenguaje, el número de palabras, todo el juego, la diversión, la actividad, la alegría que ese preescolar trae consigo, va a sentar bases para cómo vas a vivir la primaria, la secundaria y hasta el doctorado incluso, ¿no? O sea, es fundamental. Lamentablemente tendemos a, ay, como es para niños, no, como, no importa, cómo no, si infancia es destino, ya decían por ahí, ¿no? Todos los psicólogos del siglo pasado, del siglo pasado, coincidieron en eso. Los primeros 6, 8 años de vida son fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Entonces, o sea, alguien que estudia posgrado, doctorado, puede estudiarlo muy bien y ser una persona frustrada, infeliz, que no disfruta la vida. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas, que me recuerdas eso y que me permite recordar esto que Piaget ya decía y otros autores, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias, doctor. Hay un comentario más que escribió la maestra Mónica. Dice, la charla de hoy me lleva de nuevo al interrogante. Ah, ok, ajá. Sí, léelo, perdón. Ah, ok, sí. Entonces, la charla de hoy me lleva de nuevo al interrogante que ya se ha hecho en otros espacios sobre ¿para qué se estudia? A lo que hemos respondido, para tener un cambio de actitud. Si ese cambio de actitud se da en torno a pulir a ese hombre, a esa mujer integral, del que nos hace referencia el día de hoy el doctor Ernesto, considero que como sociedad ya estaríamos del otro lado. Bonita reflexión. Sí, muy bonita reflexión, Mónica. Sí, coincido. El mundo va a cambiar solo hasta que cambiemos los seres humanos. O sea, es lamentable que en pleno siglo XXI todavía siga habiendo guerras para resolver conflictos. Y la guerra de Ucrania, la guerra palestina, israelí, que tienes años, la guerra en Siria, o sea, donde voltemos encontramos guerras. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hemos aprendido entonces? Pareciera que nada, ¿verdad? Me parece que es por la perspectiva en la que hemos aprendido. Y es la que pienso hay que cambiar. Como dice Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, vivir, reír, soñar, cantar, vivir, volar, si ellos le frenan, ¿no? Entonces, ahí escúchenla cuando puedan. Juan Gabriel, aquí también. Muy bien, doctor. Hay un comentario más del profesor Armando, que es una felicitación para usted. Excelente ponencia. Gracias. Como siempre, un gusto escucharlo y agradecer. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario para el doctor Ernesto Rodríguez Moncada.
Yo aprovecho en lo que la maestra Dalia interviene para recomendar ampliamente su libro, Necesidades y posibilidades de la educación en complejidad, escrito en conjunto con Carlos Calvo Muñoz, Carlos Eduardo Maldonado, Juan Martín López Calva y Ernesto Rodríguez, un extraordinario libro de la editorial Universidad del Bosque, una editorial, si no estoy mal, colombiana. Entonces, pues bueno, les invitamos a conocer la obra del doctor Ernesto Rodríguez. También en colaboración con el doctor Ernesto Rodríguez, escribimos Pedagogía y Teorías Educativas, que aparece en Amazon Books, con Raimundo Morado Estrada, Ariel Campos, Patricia Pedrosa González y desde luego el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Maestra Dalia, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, buenos días. Pues agradezco también la excelente conferencia de parte del maestro y comparto todo lo que nos comentó en esta bonita conferencia. Yo soy maestra de primaria. Actualmente tengo 23 años de servicio y pues he estado regularmente laborando con alumnos de quinto, sexto grado, cuarto. Apenas hace 3 ciclos que cuando inició la pandemia me tocó, bueno, cuando terminaba la pandemia me tocó primer grado. Entonces, pues tuve la oportunidad de tener alumnos que pues no habían asistido al jardín porque venían de la pandemia. Entonces, estábamos todavía en el periodo de la pandemia y pues íbamos un ratito a la escuela de manera presencial y pues aislados y sin convivir y sin poderse tocar ni mover casi de su asiento, ¿verdad? Con todas las medidas estrictas que se tenían en ese tiempo. Entonces, estos alumnos pues los tuve desde primero, segundo y actualmente en tercero, porque primero y segundo pues van de la mano, regularmente dejan al mismo maestro. Entonces, en tercer grado, pues los padres de familia no quisieron que se fueran los niños con la maestra que les había asignado el director. Entonces, pues fueron a hablar y pues ya los tuvieron que dejar conmigo. Pero bueno, es una grata experiencia que me ha tocado ver la formación, cómo influimos nosotros los maestros. De hecho, ahora sí mi pedagogía, dijera el maestro, mi arte disciplinaria, pues sí es un arte realmente, porque nosotros somos los que formamos, de nosotros depende, y como decimos, si nosotros no estamos bien, pues no podemos formar niños bien, ¿va? Entonces también tenemos que confiar. Yo soy enemiga un poquito de lo cuantitativo, de lo... ahora sí de las etiquetas, porque de cierto modo hacemos etiquetas cuando ponemos un número, porque todos podemos. Yo les digo a los niños, todos podemos. Aprender lento a veces, pues nos cuesta un poquito cuando no podemos hacer algo, pero lo podemos lograr. Para nosotros va a ser nuestro dibujo excelente porque nosotros lo estamos haciendo. Ese puerquito así como me salió, es mi puerquito. Entonces yo lo hice y es mío. Y está perfecto porque es tuyo, tú lo hiciste. O sea, no es un puerquito de que maestra me salió bien mi dibujo, está bien así. No, está bien porque tú lo hiciste y es tuyo y algún día lo vas a mejorar, pues si vas a ser pintor, ¿verdad? Entonces, pues cada uno tenemos nuestro proceso de aprendizaje lento o rápido, pero lo tenemos y lo podemos hacer. Entonces, esas expectativas que nosotros tenemos de nuestros niños, esa confianza, ese amor, como dice el maestro, ya no se pueden tocar, pero pues... Le digo, nosotros en la pandemia estábamos así porque pues los dejaron ir presencial, pero pues cada quien en su lugar, cada quien con su cubrebocas como soldaditos y escuchando. Y pues la necesidad nos llevó, ¿verdad? Pasó el tiempo. Fue un proceso muy complicado para mí porque es una escuela rural de una comunidad indígena Tenec o Huasteca. Entonces esta comunidad es muy característica porque son muy cerrados, tal vez es la palabra, muy tímidos. No hablan, muy callados. Entonces, bueno, pues ya estos niños me tocó irlos formando. Entonces, cambié las expectativas de los papás y de todo, ¿no? Porque pues los fui formando, dándoles esa confianza de que pueden, de que deben de expresarse, de decir lo que pensamos, todo, y me ha funcionado de manera perfecta. Llevo un proceso lento porque por ahí todavía como con dos, tres que son los que están arrancando y despegando con la lectura como es, aunque estén en tercer grado, pero bueno, yo primer grado fue casi lo del preescolar, les decía, pero pues no, porque pues sí lo enfoqué a lo que era el grado. Los niños ya no hicieron ejercicios de caligrafía, de maduración o cositas así, ¿va? Yo me fui directo a hacerles yo las planas, yo llenaba los cuadernos de planas
para que ellos fueran practicando ya lo que era la escritura, sin conocer tal vez las letras, ¿verdad? Pero que ellos ya fueran escribiendo su nombre, se lo fueran, porque pues nuestro cerebro de esa manera va trabajando, lo va asimilando, ¿no? Lo que vamos diciendo lo va guardando. Entonces, pues ya era de manera inconsciente, como que para reforzar. Entonces, muchas cosas, el canto, el baile, nos fuimos integrando o los fui integrando a tener esa conciencia, como dice el maestro, llegamos y pues hablamos, decimos algo, yo puedo, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo me amo, yo me respeto, yo me cuido, yo quiero a mis compañeros, yo sé sumar, yo sé leer. Entonces son cosas que ellos los hacen de manera jugando, a lo mejor vean que son pequeños, así, lo hacen con ganas y se emocionan y les gusta mucho bailar. Entonces hay momentos que les digo, bueno, se apuran y bailamos. Entonces ya ponemos las canciones que del cuerpo, que de la taza y de así. Entonces pues yo veo que eso los motiva bastante e incluso pues ellos son, yo lo siento y pues de igual manera yo en lo personal, pues yo soy feliz estando en la escuela. O sea, trabajamos, leemos, escribimos, contestamos, les explico, les platico, les pongo una película, les pregunto. Entonces, pues vamos formando. Entonces, esos niños, yo siento que ya su mentalidad va preparada para para su futuro, para que ellos decidan lo que quieren, lo que pueden y lo que van a hacer. O sea, y es una educación integral que me ha costado porque pues sí, ese esfuerzo es que uno tiene que llegar temprano, tiene que llegar primero, te tienes que quedar más tarde, a veces tienes que ir otro ratito después, pero bueno, yo lo hago con amor, me gusta, es mi trabajo. Ayer no fueron antier porque llovió mucho, hacía mucho frío, entonces me puse a quitar lo de Navidad y guardé todo lo de Navidad, ya mis adornos y todo. Entonces, ya ayer que fueron, ya tenía yo casi listo lo del 14 de febrero, ya había colgado algunos adornitos y así. Entonces le digo, espérenme tantito, déjenme guardar lo que me faltó de Navidad y eso, y ahorita nos ponemos a trabajar, aguántenme tantito, organicen sus cosas, saquen la tarea y demás. Pero en lo que me ven que estoy guardando, cuando veo a ellos ya están, unos acomodando los juguetes, porque tenemos juguetes, veo que están acomodando, ordenando los libros del rincón de lectura, están otros barriendo la esquinita y se pusieron activos. O sea, yo ya no les dije nada, terminé y pues ya terminé yo de acomodar y ellos se incorporaron sin necesidad de que yo les dijera. Entonces uno ve el resultado, ¿no? De todo ese trabajo y de que saben barrer, porque luego yo barría el salón. En primero, cuando estaban ahí, pues yo barría porque los internetes lo hacían mucho polvo. Entonces no me gustaba. Y yo les decía, no me barren el salón, yo lo barro. Entonces yo llegaba y me ponía a barrer despacito para no empolvar mis cosas. Y ellos saben, entonces hacen lo mismo, barren despacito y van recogiendo la basura por pedacitos para no juntar tanta basura. El polvo, vaya. Entonces, cuidan. Entonces, sí, de que funciona, funciona. Y es cambiar la mentalidad de las personas, la mentalidad del ser humano. Ahora sí, con amor, como decía usted, ¿para qué tanta guerra? ¿Para qué? ¿De dónde viene o cómo? A veces en la casa no se les da esa formación, pero pues está una opción de nosotros de recibirla en la escuela. Entonces esto me lleva a decir que pues sí es un arte, es una disciplina que nosotros vamos a formar y que influye de manera como no tenemos idea, cambiar cabecitas, cambiar mentes, que a lo mejor les digo de su casa sí, no lo hay o no lo hacen en su casa, pero sí influye mucho lo que nosotros hacemos o la formación que nosotros les vamos dando o los vamos moldeando a las personas que queremos que sean. Esa es mi participación. Muchas gracias, Dalia. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? Y la primaria es, después del preescolar, evidentemente, la fortaleza de muchas cosas, pero sobre todo el aprender a leer, escribir y fortalecerlo, las operaciones básicas, ¿no? Pero un factor muy importante de la escuela es la socialización más amplia. Entonces, ahí se adquieren muchos hábitos que pueden ser buenos o malos, ¿no? Según los hábitos, pero siguen teniendo la base del preescolar, la primaria es el segundo escalón de fortaleza para la personalidad, ¿no? Bien, si ya no hay nadie más. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Ernesto Rodríguez Moncada? ¿Alguna pregunta o comentario? Maestra Dalia, sí, adelante, por favor.
Bueno, hay un comentario en cuanto a lo que comentaba la maestra de preescolar hace rato de su director, ¿verdad? De que le dice que pierden el tiempo. Pues con eso nos topamos muchas veces y pues a veces yo cierro puertas. Lo que quieren escuchar se los digo. O sea, en las reuniones o cuando hay así cosas, a veces lo que quieren oír las autoridades se las damos. Pero pues yo sé que mi trabajo es otro. A veces lo hago de esa manera porque pues a veces no se puede. Ellos quieren la planeación, aquí está la planeación. Así, aquí vas, aquí voy. Aquí me atrasé un poquito por eso, pero pues yo aquí voy en esto. Y a veces pues el director no va, pues ya. Pero pues cuando va, pues trato de hacer lo que tengo ahí, ¿va? Pero pues sí, a veces es imposible y pues nosotros tenemos que buscar la manera de romper esas cosas o que haya nosotros acá y ellos allá lo que quieren escuchar. Porque a veces es imposible. Aquí hubo el caso con una compañera en el estado de un grupo en donde estoy también. La maestra decía que ella trabajaba por proyectos en secundaria. Entonces que su directora, o sea, llegaron a el grado de que como todos ahí no trabajaban así, pues ella era la mala. Entonces se fueron hasta el jurídico, hizo un alboroto grande de su directora y pues la maestra bien traumada y pues sí, decepcionada, ¿no? Pero vaya, nosotros tenemos que ingeniárnoslas y podemos, si queremos hacer las cosas. Les digo, yo a veces así eso hago. Lo que quieren oír se los doy y yo lo que hago acá. Aunque no lo incluye, no está en la planeación, ¿verdad? Pero pues yo lo hago. Porque es imposible a veces. Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestra Dalia. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta más. Un último comentario. Bueno, alguien me preguntó sobre el título nuevamente del libro. Se llama Necesidades y posibilidades de educación en complejidad. Una mirada prismática de Carlos Calvo, Carlos Eduardo Maldonado, Juan Martín López Calva y Ernesto Rodríguez Moncada. El editorial es El Bosque, ¿sí? Se vende en línea también. O sea, También hay está en línea. Sí. Perfecto, muy bien. Muy bien. Pues bueno, agradecemos mucho al doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Antes de cerrar esta actividad, solamente queremos agradecer desde luego su valiosa participación. Siempre es un honor poderle escuchar, aprender de sus experiencias. Y bueno, también agradecemos a cada uno de los participantes en esta mañana. Ya el próximo sábado estaremos en nuestros horarios habituales. Tenemos algunos grupos que participan de 8 a 10 de la mañana y los grupos que inician este cuatrimestre que estarán participando de 10 a 12 o a 12 del día. Así que, bueno, pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Ha sido un gusto el darnos la oportunidad de reunirnos y, bueno, muy especialmente para poder dialogar de temas de pedagogía. A lo largo de la semana estarán disponibles mediante la plataforma Classroom para cada uno de sus grupos respectivos, donde sus tutores podrán ya ir dejando algunos materiales, de tal manera que el próximo fin de semana podamos comenzar las sesiones de seminario de manera regular. Nuevamente les agradecemos a todos su participación y muy especialmente al doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Quisiéramos tal vez simplemente terminar esta actividad invitando a todas y a cada una de las personas que nos acompañan, si pueden abrir su cámara en línea para poder tomar una fotografía justamente de esta plática inaugural con la participación de todos. Perdón, ¿alguien había levantado la mano? No logré ubicar acá a quién, pero si alguien ha levantado la mano, adelante, por favor. Si tiene alguna pregunta, solamente voy a permitirme tomar la fotografía aprovechando de que amablemente ya contamos con las cámaras encendidas. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Perdón, ¿alguien tenía alguna pregunta adicional o comentario? Ah, sí, Mónica Espinosa. Adelante, maestra, por favor.
Maestra Mónica Espinosa, adelante, con toda confianza. Tiene el micrófono apagado. Ah, sí, exacto. Maestra Mónica, creo que su micrófono está apagado. Ah, perdón. La de dar gracias a la maestra de aplicar el currículum oculto y sobre todo esa aportación que nos da, ¿no? De no se construye nada en el intelecto, sino es pasado por el sentimiento. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Hasta pronto.